Hola a todos los que se van sumando. Yo soy Luciana, soy una de las periodistas de redacción. Vamos a esperar a que se sume un poco más de gente y enseguida vamos a estar hablando con Omar Sued de Fundación Huésped, así que los vamos a sumar a ellos también. En este vivo vamos a estar hablando sobre ciencia y coronavirus, así que voy a buscarlo ahora a Omar Sued desde Fundación Huésped, que Omar es presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y también es director de investigaciones de Fundación Huésped. A ver, esperemos un ratito más. Omar, si estás en el vivo desde Fundación Huésped, mandanos solicitud, así te sumamos, por favor. Para todos los que se van sumando, nos pueden mandar preguntas. Acá abajo hay una casillita con un signo de preguntas. Ahí pueden poner todas las inquietudes que les vayan surgiendo. Pero como les dije antes, vamos a estar hablando de ciencia y coronavirus. Se está sumando un montón de gente, esto está buenísimo. A ver. Esperemos un ratito más a ver si se suma la gente de Fundación Huésped y desde ahí vamos a entrevistar a Omar Sued. A ver, ahí se están sumando. Ya los agrego. Para la gente que se está sumando, vamos a estar hablando de ciencia y coronavirus con Omar Sued de Fundación Huésped. A ver. Ahí está. Hola, ¿cómo les Hola va? Omar, ¿me escuchás? Te escucho muy bien, perdona que estoy todavía, acabo de tomando unos mates, me serví unos mates y acabo de tirar agua por todo el escritorio, pero estamos todos Sí. muy bien. Hoy no. No, pues ya está, Tranquila, ya anda está. acomodándote si querés. Y yo mientras tanto, ¿me escuchás bien? Ujú. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Voy a buscar Bueno, un le lugar voy donde contando dejar a fijo el la gente que se teléfono. va sumando. Dale, perfecto. Omar Suárez es director de investigaciones de Fundación Huésped y también presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Vamos a estar hablando sobre todo de la relación de la ciencia con el coronavirus, qué tan importante es, qué investigaciones hay en curso y también cómo afecta a nuestras vidas. Así que
Vamos a esperar que se sume un poco más de gente mientras Omar se va acomodando. Mientras tanto, los que están acá en el vivo, comenten. A ver, ahí perdimos a Omar, pero esperemos un segundo y lo volvemos a sumar entonces. Si tienen preguntas sobre el coronavirus, todo esto nuevo que está surgiendo, algunos mitos para desmitificar y conocer la verdad sobre el asunto, lo pueden poner en la casilla de preguntas que está acá abajo, que las voy a estar leyendo y también así las va a poder responder. A ver, ahí nos sumamos de nuevo. Ahí estamos. Ahí estamos, listo, no toco más nada, haciendo algo lío. Perfecto. Ahí me ves bien. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Bueno, Omar, Mabel antes de Modesti, familiar mío. ¿en serio? Saludemos Sí, de entonces. Jujuy. Qué bien. Bueno, antes de empezar, déjame contar que este vivo lo estamos haciendo desde Redacción, si se suma gente de Fundación Huésped. Redacción es un medio digital que tiene foco sobre todo en periodismo humano, así que se pueden sumar en nuestro Instagram y también en nuestro sitio web. Pero cuando quieras, Omar, si querés, vamos empezando. Ok, cuando vos quieras. Acordate que yo me tengo que salir a las Dale. 7 menos 5, que tengo otra reunión eterna, estas reuniones eternas por Zoom, que creo lo único malo que Exacto. trajo esta pandemia. Pero sí, así que cuando quieras, empieza a tirotear. Dale, tal cual. Bueno, en estos 6 meses desde que se originó el coronavirus, el COVID-19, ¿qué se sabe sobre el virus y qué necesitamos saber que no nos enteramos antes y qué escenario hay para poder controlar la pandemia? Bueno, mirá, la verdad que en estos 6 meses se aprendió una barbaridad de cosas para lo que es una nueva epidemia. Ten en cuenta que antes nunca había estado este virus ni en la búsqueda científica, ni como un patógeno en personas. Entonces, en 6 meses ha sido trascendente lo que se pudo lograr. Fundamentalmente, la cooperación empezó la epidemia, nadie pensó que iba a llegar. Nosotros pensábamos que iba a ser una cosa limitada a Asia, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que iba. Por eso fue fundamental que en ese momento el gobierno chino comparta rápidamente la secuencia con Alemania y con Estados Unidos. Y eso permitió que identifica el ácido nucleico de los virus para poder identificar rápidamente el virus en las secreciones respiratorias. A partir de ahí fue una carrera enloquecedora de publicaciones. Se están publicando entre cientos de artículos nuevos cada día, muchos de ellos ni siquiera revisados, digamos, porque en medicina uno tiene una costumbre que es que trata de tener toda la publicación que haga revisada por pares. Entonces le mandan los trabajos que uno hace a otras personas para que los revisen, y si no se encuentran grandes fallas, si se pueden explicar todas las dudas que hay, perfecto, sale adelante. Y si otros investigadores publican lo mismo, copiando los métodos, y eso se confirma, bueno, uno ya se queda tranquilo que esa ciencia es ciencia cierta. En cambio, en esto, como no hubo tiempo, se empezaron a publicar en internet un montón de artículos que después tuvimos que, cuando la gente lo empezó a revisar, empezó a darse cuenta que había errores importantes y se tuvieron que empezar a retirar. Y algunos hasta potencialmente fraudes, ¿no? Pero bueno, entre esas cosas que se descubrieron y que quedan ahora, está claro que es de un murciélago. El virus está identificado en un murciélago, tiene más del 98, creo que 98% de homología de igual entre el virus de murciélago y el virus de los humanos, comparando la secuencia con los diferentes animales que había en el mercado. Hay un artículo que hacía referencia de que
del murciélago pasó a un mamífero y de ese mamífero pasó a un humano y que ese mamífero serían los famosos pangolines. Ese artículo está discutido si realmente está bien hecha esa comparación entre el pangolín y el humano, que aparentemente era de un 90%, así que todavía estamos a la espera de confirmar que realmente ese fue el animal transmisor hacia los humanos. Sabemos la forma de transmisión y es recontra importante para lo que es la prevención, entonces sabemos que no es por aerosolización, digamos la cantidad de virus que queda en el aire muchas horas, porque son las gotitas pequeñas, no las gotitas de flujo, y eso pasa, por ejemplo, para tuberculosis o para sarampión, que queda en el aire muchas horas, pero para este virus es las gotitas gruesas, aunque siguen habiendo trabajos que discuten eso, pero ningún trabajo ha sido tan fuerte en calidad como para no seguir pensando que sea por transmisión de gota. Por supuesto que la gota llega a 2 metros, 1,5 metros en condiciones normales, pero si vos venís andando en bicicleta y estornudás, es probable que esa gota llegue mucho más lejos, y por eso es que cuando estaba toda la discusión de los runners y la discusión de si salir o no andar en bicicleta, se pedía que entre persona y persona, de adelante hacia atrás, esté más de 10 metros. Después se está en la tarea titánica de intentar encontrar un tratamiento y una vacuna. ¿Sí? Tratamiento, hay grandes consorcios internacionales haciendo investigación, uno de ellos es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con muchos países, que se llama el estudio Solidarity. Argentina es parte de uno de esos estudios y tiene varias ramas de tratamiento y intentando mirar de todos los medicamentos que se están usando cuál tiene eficacia o no. ¿Cómo llegamos a usar esos medicamentos? Para ganar tiempo, porque uno no puede empezar a pensar, digamos, ya sabemos, que el virus entra a través de un receptor específico, que la unión a ese receptor específico es justamente el spike, digamos, una estructura de la membrana del virus que se une a ese receptor AC2 en la célula epitelial del pulmón. Entonces uno puede buscar generar una molécula que bloquee esa interacción. Y ahí haría un tratamiento, digamos, bloqueando la entrada. Eso lleva mucho tiempo porque hay que hacer un montón de estudios para identificar cuál es la mejor molécula, para ver que esa molécula se distribuya en los humanos, para ver que eso al absorber no sea tóxico. Entonces, la forma más fácil de avanzar es agarrar todos los medicamentos que uno tiene y, digamos, agarrar una librería, le decimos, de medicamentos, y probarlos en células in vitro y ver si hay alguno que bloquea por casualidad. Y así descubrimos, digamos, medicamentos que tienen una función, pero que tienen otra también, ¿no? Así sabemos, por ejemplo, que la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, también puede funcionar para la artritis reumatoidea y también puede bloquear la interacción de algunos virus, porque la fuimos probando en diferentes situaciones. Entonces, justo acá preguntaban por el uso del dióxido de cloro para el tratamiento del COVID-19, si es recomendado. No es recomendado porque lamentablemente no hay ningún estudio, más allá de este loco francés que tiene sus teorías y hace sus webinars y son muy convincentes, pero no hay ninguna investigación seria que otro grupo de revisores, como decíamos antes, de revisor de pares, haya podido evaluar y haya podido demostrar que eso funciona. Y encima no solo que no hay ningún estudio que eso lo muestre, sino que todos los estudios que se usaron, porque el dióxido de cloro se usó para HIV, se usó para pérdida de peso, se usó para miastenia gravis, para un montón es la droga mágica, digamos, para esta persona francesa que lo sostiene, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que en Facebook es muy conocido. Eso y el MMS son cosas que han sido incluso prohibidas en algunos lugares porque han sido tóxicas, ¿no? Porque vos podés, obviamente yo agarro el virus y le echo lavandina en el laboratorio, voy a tener la capacidad para eliminarlo, pero de ahí a tomar lavandina, como decía Trump, es un riesgo, y de hecho la cantidad de personas que se murieron por intoxicación por lavandina en Estados Unidos ha sido alta y ha llevado al Instituto de Salud de Estados Unidos a decir que por favor la gente no tome lavandina. Pero volviendo a la discusión de la forma en la que identificamos los medicamentos, se vieron esos medicamentos que funcionan in vitro, se llama en células infectadas, y después, como son medicamentos que ya sabemos que no hacen toxicidad, o que ya conocemos el perfil de toxicidad, porque ya se hicieron los estudios en las personas para las otras enfermedades, ahí es más fácil de salir a hacer la investigación, ¿no? Más rápido. Por eso que en el estudio
En el estudio Solidarity se usa lopinavir, hidroxicloroquina, interferón, como ramas de tratamiento. Hay otro estudio muy grande también, perdón que no te dejo. No, sí. Hay otro estudio en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, que se llama Recovery, que ha usado un montón de drogas también. Y en ese estudio, que ya tiene más de 11.000 personas dentro del estudio, han podido demostrar que los corticoides en personas graves, en personas que están intubadas, porque están con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, y después te puedo contar por qué funciona en esa situación, pero no en las situaciones de las personas que están más o menos bien y que recién se infectan. En esa situación los corticoides podrían, a una dosis baja, podrían dar un aumento de la sobrevida del 30%, y lamentablemente otra medicación que le teníamos mucha confianza, que era el lopinavir, no parece mostrar eficacia. O sea que en definitiva hoy tratamiento, no tenemos más que los corticoides en las personas muy graves. Exacto. Y otra de las cosas que se está usando mucho es la transfusión de plasma de pacientes que ya están recuperados, en pacientes enfermos. Sí, la transfusión de plasma tiene una Pero explicación es un estudio lógica. también. Claro, tiene una explicación lógica y dice, bueno, si vos te curaste porque tenías un virus y realmente lograste sobrevivir, es porque hiciste algo que te permita sobrevivir. Y en general eso es que el cuerpo produce anticuerpos neutralizantes que evitan que el virus se replique. Eso que parece una verdad de perogrullo, se ha demostrado en otras enfermedades que ha funcionado, pero hay otras enfermedades en las que no funcionó. Quiero decir, hoy no podemos usar transfusión de plasma para pacientes con HIV, por ejemplo, o no podemos usar para las hepatitis, por ejemplo, o para algunas otras enfermedades. Entonces, se está usando en forma de investigación en esta enfermedad y todavía no sabemos que realmente sea efectivo. Sabemos por lo pronto que no es una intervención muy riesgosa. Los únicos riesgos que podrían pasar es que hagas alergia al plasma o que no se detecte bien una infección y te transfundan una infección, por ejemplo, justo una persona que estaba en periodo de ventana para HIV o alguna otra infección. Pero en general se estudian muy bien estos plasmas para evitar producir infecciones. Pero no sabemos si realmente recupera. El hecho de que haya un intendente que se haya recuperado no quiere decir que si una persona no lo hubiera recibido no se haya recuperado. O sea, a mí me llamó, y lo conté en un par de radios. La semana pasada un familiar de una persona internada en una clínica privada me estaba tratando de localizar y no me podía localizar porque no tenía mi teléfono para preguntarme si yo creía que había que pasarle plasma a su papá de 73 años con un montón de problemas. Y entonces no me encontró, pero cuando finalmente me encuentra, me dice, no, lo estaba llamando ayer para ver si le podíamos pasar plasma a mi papá porque seguía con fiebre, estaba mal, estaba empezando a bajar la cantidad de oxígeno en la sangre y entonces queríamos pasarle plasma. En la clínica nos decían que no tenía mucha información. Pero no se preocupe, que hoy ya no tiene fiebre y ya mejoró el oxígeno. Entonces, bueno, si a ese hombre ayer le hubieran pasado el plasma, habríamos creído que era el plasma el que lo curó. Por eso. Y sin embargo fueron sus propias defensas. Entonces, por eso es tan importante tener dos grupos de pacientes cuando uno hace una investigación. Un grupo con la intervención y un grupo de control, que puede ser placebo o puede ser sin nada, para realmente demostrar que la medicación nueva tiene un efecto. Si uno no sabe si realmente tiene efecto o no tiene efecto. Perfecto. Y bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las investigaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial, acá preguntan cuáles se están haciendo en Argentina, si es que se están haciendo algunas. Sí, por suerte Argentina tiene un montón de investigaciones en marcha, porque hace un par de meses el gobierno hizo un llamado a diferentes investigadores que propongan investigaciones. Y parte de estas investigaciones y de este llamado han sido los éxitos que se han visto hace poco con el NeoKit y después también la posibilidad de hacer la búsqueda de ELISA para COVID. Y hay muchas otras investigaciones que todavía no han dado resultados, pero que están en marcha, ¿sí? Entonces hay un registro en la página de la Sociedad Argentina de Infectología, hay un registro de todas las investigaciones que se están haciendo en diferentes partes del país
para este tipo de cosas. Parte de estas investigaciones son, por ejemplo, el estudio de plasma. Eso es una investigación muy importante que se está haciendo. Hay un laboratorio argentino que depende también de la Universidad de San Martín, que está haciendo una investigación muy interesante sobre anticuerpos producidos en caballo, porque para plasma tenés que tener un montón de gente que done plasma. En cambio, si vos tenés, ¿cuál es el antígeno? Se lo inyectás al caballo. El caballo produce espontáneamente litros y litros de anticuerpos, que mucha más cantidad y mucha más potencia. Entonces, con una sola ampollita es mucho más que 5 o 6 bolsas de plasma. Entonces, se puede hacer mucho más fácil para mucha más gente a un precio accesible. Hay algunos otros estudios con algunos medicamentos antiparasitarios que tampoco sabemos si funcionan o no. La ivermectina, la nitazoxanida. La Sociedad Argentina de Infectos está haciendo un estudio para prevenir el COVID en personal de salud con una medicación que se llama TAF, que habría que ver. Y nosotros acá en la Fundación Huésped estamos haciendo varias cosas también de investigación. Por el momento hemos empezado con los estudios más sociales, ver, digamos, cuál es la conducta sexual de las personas, por ejemplo, de los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres transgénero en épocas de COVID, para saber si el hecho de la cuarentena aumenta o disminuye las posibilidades de riesgo, porque uno puede creer que por ahí no hay más riesgo, pero sin embargo posiblemente el riesgo sea mayor si uno se le maneja solo por redes, y cuál es el riesgo de adquirir COVID durante esos encuentros, ¿no? Entonces eso estamos siguiendo a las personas, o sea, mandamos una encuesta inicial y después le pedimos que los vamos a contactar cada 2 meses para ver cuántas de estas personas tuvieron algunos síntomas parecidos o no al COVID, para intentar hacer eso. Estamos haciendo otros estudios de consumo de sustancias durante la cuarentena, porque uno cuando se encierra en su casa, se aburre, consume por ahí, le da más al tinto, le da más a las drogas o lo que sea, ¿no? Entonces queremos saber si eso está pasando y es un efecto adverso o no de la cuarentena. Y estamos haciendo un estudio de anosmia, que con gente con una experta que trabaja en el Hospital de Clínicas, pero que queremos identificar cuánto es la cantidad de personas con anosmia que hay, que tienen después COVID, porque también la anosmia es un evento adverso que se produce en otras infecciones virales de esta época, la gripe, el resfrío. Entonces queremos saber cuánto de eso recordemos para los que no saben, la anosmia es la pérdida del gusto y del olfato, que es uno de los síntomas del coronavirus, junto con fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar. Pero hay personas que presentan todos estos síntomas, algunos, otros ni siquiera presentan síntomas y son asintomáticos y tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen esto de la pérdida del gusto y del olfato? Sí, déjame decirte que en realidad es la pérdida del olfato que afecta al sabor más okay. al gusto, porque claro. Cuando vos comes, digamos, entra al organismo la información a través de las glándulas de la lengua, que es el gusto, pero el sabor, en realidad, muchas veces, el 80% de lo que uno dice el gusto es sabor que entra por el olfato. Digamos, vos cuando estás comiendo es más lo que percibís por el olfato que por la comida. Entonces, cuando vos perdés el olfato, se te va la sensación de gusto, pero si vos te pones sal al costado de la lengua vas a sentir salado, no vas a sentir el gusto rico de las comidas. Entonces, esa anosmia puede ser producida, el virus entra por la nariz y daña aparentemente las neuronas, digamos, las terminales nerviosas de las neuronas del nervio olfatorio, que lo que produce, que es lo que lleva al cerebro la sensación del olfato. Entonces estamos tratando de identificar cuánto de esa pérdida es por el COVID y cuánto dura. Entonces, básicamente, como ya dijiste vos recién, son síntomas. Si uno tiene anosmia, tiene que llamar y fiebre, tiene que llamar al 107. Pero en el 107 te dicen que si tenés solamente anosmia, tenés que esperar 3 días para llamar. Entonces, por eso nosotros lo que decimos, si tenés anosmia, me tenés que llamar ya. Y nosotros te vamos a mandar un transporte que le va a dejar los kits para hacerse uno solo, el hisopado, poner ese hisopado y mandarlo a la Facultad de Medicina para mirar si tiene o no tiene coronavirus. Y bueno, si tiene coronavirus vamos a tener que avisarle, explicarle, la persona tiene que hacer aislamiento y después dentro de un mes vamos a volver a hacerle los análisis de sangre para ver si ha tenido o no ha tenido serología positiva para COVID independientemente del hisopado, ¿no? Entonces con eso vamos a tener una idea de qué tan grave ha sido, cuánto ha durado y si ha generado o no ha generado anticuerpos y si ha sido o no ha sido COVID. Perfecto.
Acá otra de las preguntas que van haciendo es sobre la vacuna. O sea, ¿qué avances hay respecto a una vacuna y qué podemos esperar de proyectos como los de la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional del Litoral, que ellos también están desarrollando una vacuna desde Argentina? Mira, las vacunas estamos al corriente de que hay muchas vacunas que están en marcha, y algunas están más lentas y otras Ujú. más avanzadas. Ninguna vacuna va a estar en general antes de fin de año, porque las vacunas tienen, como todos los medicamentos, seguir una fase digamos, una serie de fases para estar seguras que no es tóxica, ¿no? Entonces, se prueban en animales, todos los conejitos de India, porque siempre digo lo mismo, si es un conejito de India, si se muere, nos ponemos tristes, pero se murió y se enterró. En humanos no nos podemos dar esa chance. Entonces hay que asegurarse muy bien cuando uno hace investigación con humanos que es muy segura. Entonces se prueban en células, después si en células no hay problema, se prueban en pequeños roedores, si no hay problema, se prueban en conejitos de India más grandes, si no, después en monos, y si no hay ningún problema en esos animales, recién se pasa a humanos. Y se pasa en una fase 1, que son 10 o 20 personas nada más, menos de 100 en general. 2, que ya son más aproximadamente 1000, que ahí ya se sabe la dosis que se va a dar y se ve si realmente tiene algún tipo de efecto o tendencia de efecto. Si va bien, se pasa a una fase 3, que ya son miles de personas y ahí se aprueba si anda bien. Y fase 4 cuando ya está en la farmacia y uno sigue investigando con esos medicamentos. Entonces, las vacunas en este momento están todas en fase 2 recién, pasando a fase 3 algunas, y esta fase no la vamos a poder evaluar hasta final de año aproximadamente. Hay, los de Oxford dicen que capaz que logren llegar en octubre a la evaluación de la fase 3. Ojalá que pueda ser así. Lo que pasa es que hay tanto potencial de que aparezca algún problema en el medio que vamos a poder, que es difícil decir que no va a haber, digamos que la vamos a tener en octubre a la fase 3 completada. Incluso cuando estuviera la fase 3 completada en octubre y se dijera que, bueno, que esa es la formulación de la vacuna, eso es, recién ahí hemos aprendido cómo hacerla y cuál es la vacuna que va a tener efecto. Después hay que producir millones en todo el mundo, registrarlas, distribuirlas, enseñar a la gente a usarlas, a los hospitales a repartirlas. O sea, va a llevar muchos meses. O sea que no vamos a salir de esto solamente esperando la vacuna, hay que salir antes, porque queremos salir antes de fin de año. Entonces tenemos que lograr estas 2 semanas, sobre todo acá en estos 2 distritos, en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ayudar a que no haya más transmisión, para que podamos, así como en Salta, en San Luis, en Córdoba, se puede empezar a salir, lograr salir y para eso tenemos que quedarnos estas 2 semanas bien, bien guardados, que nadie salga, para que no se contagie y bajen los casos, que teníamos más de 2000 casos, ojalá que podamos bajarlo a menos de 500. Y respecto a eso, la pregunta que nos estamos haciendo todos, sobre todo en el AMBA, es cuánto falta para que termine la cuarentena y qué podemos esperar una vez que empecemos a salir de esto. No, el gobierno ha sido claro que esta vez la cuarentena tiene fecha de fin, o sea, de esta fase 1, que va a ser el Ujú. 17 de julio. O sea que el 18 de julio deberíamos volver a estar como estábamos la semana pasada, que estábamos en una cuarentena, pero fase 4. Es cierto que esa fase 4 era muy flexible, que podías salir a correr, podías ir a comprar comida a la vuelta de tu casa, ropa, zapatos, lo que quisieras. Claro. Y eso es lo que en alguna medida generó también este aumento descontrolado de casos, porque hubo como una serie de permisos y un montón de gente que se tomó más atribuciones que esos permisos, ¿no? Entonces, cuando termine el 17 vamos a poder volver a salir de ese estado de fase 4 y si hicimos bien las cosas estas 2 semanas, vamos a poder pasar a una fase 5 si realmente hay muy pocos casos a la salida. O sea, la salida el 17 debería haber el 20, 21, 22 de julio, deberíamos lograr tener menos de 500 casos y entonces ahí sí que se prevén más aperturas si esos 500 casos son más fáciles de controlar. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? Depende de la capacidad que tenga el sistema, de los casos que hay, poder ir a buscarlos, sentarse con ellos, preguntarles con qué personas ha estado en los 2 últimos días, ir a buscar a todas esas personas y hacerles el control clínico y si es necesario hisoparlos, ¿no? Eso lo podés hacer con 500 casos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero con 2000 es imposible porque tenés que ir cada día 10.000 personas más todas las que tenés atrasadas llamando, ¿no? Entonces es muy difícil para el sistema.
Omar, o sea que efectivamente en este momento estamos atravesando el pico de contagios en Argentina. En teoría sí, si hacemos las cosas bien, sí, pero si hacemos las cosas mal, nadie se queda en su casa. Toda esta semana seguimos teniendo 2.000 casos, 2.000 casos, 2.000 casos, y en 25 de julio tenemos 2.500 casos, no vamos a estar pasando el pico. Depende de todos nosotros que esto sea el comienzo del final, digamos. Ujú. ¿Y podemos esperar rebrotes como se ven en Europa y en Asia? Sí, lamentablemente sí, el distanciamiento lo vamos a tener que mantener siempre, porque eh, en la cantidad de gente que se queda con inmunidad después de un pico es muy baja. Nosotros hemos visto Ujú. que en Nueva York, por ejemplo, que no sé si te acordás el Central Park con todas esas tumbas cavadas en el medio, la cantidad de muertes que hubo, sin embargo, no, cuando le hacen los análisis a la gente, solamente el 20% tiene anticuerpos. Eso quiere decir que si la gente sigue saliendo, se va a seguir infectando. Entonces, si toda esa muerte se produjo con un 20%, si se libera el distanciamiento social, va a haber más muertes hasta que el 100% se contagie, ¿no? Entonces, Ujú. entonces nosotros, hasta que no logremos bajar los casos en todo el país y en los países vecinos, ojalá, o al menos mantener la frontera cerrada con los países vecinos, vamos a seguir teniendo esta posibilidad de riesgo. Pero claro, cuando vos tenés pocos casos, el sistema puede controlar esos riesgos. Y eso es lo que pasa en Córdoba, digamos, que alguno habrá escuchado. En Córdoba estaba abierto y cerró ya 2 veces. Hizo una cuarentena de una semana 2 veces. Y le fue bien, porque en esa semana se encarga de buscar todos los contactos, pone todos los contactos Ujú. en cuarentena y después vuelve a abrir. Y hasta que aparece otro brote en un geriátrico o en un mercado. Pero claro, si vos tenés eso, si tenés 100, 200, 300 pacientes, lo podés gestionar. Pero si tenés 2.000, no lo podés hacer así. Entonces, por eso es importante que logremos bajar en la Ciudad de Buenos Aires mucho los casos, cuestión de que podamos abrir, que no vamos a poder ir al fútbol, no vamos a poder ir a recitales, no vamos a poder hacer un casamiento de 2.000 personas, pero por lo menos vamos a poder tener cenas con amigos, vamos a poder ir a un bar, vamos a poder ir a reunirnos con la familia, y si tenemos la mala suerte que aparece un brote en nuestra familia, bueno, nos pondrán a nosotros todos en cuarentena, pero no a toda la ciudad. Sí, y una de las noticias que salió esta semana, que no tiene que ver específicamente con el coronavirus, pero sí con el tema de las pandemias, hablaba de una posible nueva pandemia porque se descubrió una nueva cepa de la llamada gripe porcina, pero ¿cuáles son las posibilidades de que haya una nueva pandemia mundial a futuro una vez que podamos superar esta? ¿Y qué cuidados tenemos que tener respecto a las enfermedades que transmiten los animales? Bueno, eso es un tema, ¿no? Yo que soy carnívoro, me estoy replanteando Ujú. realmente eh, cómo será después de esta pandemia, hasta dónde nosotros estaremos de alguna manera ecológicamente presionando para que pasen estas cosas. Y la verdad que lo estamos haciendo. Muchas de estas situaciones han venido de Asia por la gran, digamos, interacción que hay en estos mercados silvestres entre animales silvestres o en las plantas de producción de animales o de cerdos, ¿no? Y entonces, ahí lo que se vio en un trabajo reciente es que hay una nueva cepa, como decíamos, de gripe, que está circulando entre estos animales y que está afectando a muchos humanos. Y hay varios humanos, o confirmado, porque le están haciendo hisopado a todos los humanos que están trabajando en Ujú. estas plantas procesadoras de porcinos, y varios están Ujú. infectados. Que se infectan, después se curan solos y hacen anticuerpos, bueno, ya está, pasó. La suerte que Ujú. tenemos es que todavía no hay, este virus no está pudiendo transmitirse entre personas, de humano a humano. Claro. Afortunadamente, digamos, porque tenemos suerte, pero entonces, de momento no hay peligro de una pandemia mundial con este virus. Siempre las pandemias dependen de un montón de factores diferentes, no solamente de la capacidad del virus, sino también de la capacidad de transportar ese virus a diferentes lugares y de la capacidad del contagio entre humanos. Por suerte todavía de vacas no han salido grandes pandemias, así que yo, con mucho respeto a todos los veganos y a los vegetarianos, digamos, estoy planteando dejar de comer carne o comer menos carne, pero digamos que tampoco tengo la obligación, digamos, por el riesgo de pandemia, de dejarlo rápidamente, digamos, ¿no? Pero sí que el problema es con las aves y con los cerdos,
se ve mucho eso. Y por el gran grado de hacinamiento que tienen estos animales en los lugares de producción también, ¿no? Entonces eso es algo que en el ganado vacuno también se está empezando a ver, porque se está empezando a hacer esto de la comida en lotes, del crecimiento de las vacas en lotes, y no sé, capaz que en el futuro tengamos algún brote en esta situación. Pero eso obliga a que se empiecen a hacer circuitos de vigilancia y de monitoreo permanente. Cuando aparece algún caso inusual, a seguirlo más de cerca, porque ya acabamos de ver con esta pandemia el impacto que puede tener. Y esta pandemia es espectacular por eso, porque porque juntó, digamos, el problema de diferentes aspectos. Una posibilidad de que generen un mercado en un lugar con mucha transmisión, en una ciudad muy conectada con el resto del mundo, en una época de la especie en la que está, digamos, que prioriza los viajes internacionales, las conexiones internacionales, ¿no? Entonces eso ha generado este importante impacto. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos pensás en HIV, por ejemplo, HIV se demostró que fue el salto del mono al humano en 1908, según los estudios retrospectivos de mutación genética. Esa es la fecha probable en que ese virus saltó hacia los humanos. Sin embargo, recién pasó a ser una epidemia recién en la década del 80. Y eso, para llegar a hacer eso, tuvo que pasar por toda la expansión en África, que se presentó sobre todo a través de los corredores de carreteras que se estaban haciendo para exportar toda la materia prima desde África. Y en los 80, cuando aparecieron los aviones, se dispersó a Europa y Estados Unidos, sobre todo por los vuelos interoceánicos. Y llegó a nuestro país recién en el 84. Y después se hizo una gran epidemia en los 90 en nuestro país, bueno, y a partir de ahí. Entonces, todo ese enlentecimiento que había en esa época, porque muy poca gente viajaba, yo, digamos, en los 90 nunca pensé que yo podía viajar internacionalmente con tanta facilidad como ahora se podía hasta hace un año. Eso hizo que demore mucho esa pandemia. Pero esta otra hizo en un resumen de 5 meses todo lo que el HIV hizo en 30 años. Incluyendo descubrir el virus, descubrir los potenciales de target de tratamiento, descubrir la vacuna, también las cosas positivas, ¿no? Pero sí, pero nos expone como muy frágiles también. Y respecto a eso, ¿cómo va a ser nuestra vida una vez que termine la pandemia? ¿Qué lugar ocupa la ciencia en ese contexto? Mira, yo a veces estoy pesimista y a veces estoy optimista, ¿no? A veces en el grado optimismo, a veces digo, bueno, quizás esta pandemia nos va a hacer replantear estos modelos de producción animal, estos modelos de interconectividad, estos modelos de pseudo globalización, pero que en realidad es globalización de mercadería y no de personas, digamos, porque vos si querés ir de África a Estados Unidos no podés ir, pero podés mandar todo el oro y todo lo que quieras mandar, digamos, ¿no? Si tenés una empresa. Entonces, yo pensaba que esto iba a ser, de alguna manera, cuestionar todo este modelo neoliberal y de globalización y de alguna manera poner más límites y generar un poco más de equidad. A veces pienso que no, porque a veces pienso que los mecanismos se adaptan tan rápido que antes de ayer hablaba con mi hijo, que se hizo joven y se hizo fanático del café ahora, ¿no? Y quiere probar café, qué sé yo. Y vos te pones a pensar, y en realidad hay muy pocos países que producen café. Y entonces, ¿cómo es que todo el mundo toma café y no tomamos mate cocido o no tomamos otras cosas que están más cercanas, ¿no? Y no sé cuánto tiempo el mundo va a sostener algo así, tan difícil de sostener. Todo el mundo comiendo banana de un solo país, todo el mundo tomando café de 3 o 4 países. Entonces, de alguna manera tendríamos que volver a generar algún cambio en las conductas que genere un poco más de responsabilidad social y un poco más de equidad. O sea, acá el brote en la ciudad de Buenos Aires vino de la mano de los grandes brotes del sufrimiento en las villas y en los barrios vulnerables. Que llegó ese virus a esos barrios y a esas villas a través de la clase media, no llegó de China directamente a la villa. Entonces, ¿cómo puede ser que esas villas estén hace 30 años igual? O sea, ¿cómo puede ser que en ciudades donde vos tenés el metro cuadrado a 10 cuadras de ahí, el metro cuadrado a $6.000 el metro cuadrado, tenga gente que cobra 50, 60 dólares por mes, ¿no? O $100 por mes, no sé. Entonces, realmente, como ciudad, la ciudad como país, nuestro país, ojalá que el mundo también tiene que
plantear de alguna manera un cambio cultural importante. Y ojalá que eso nos lo deje la pandemia. Nos va a dejar obviamente las partes negativas también. Por mucho tiempo no vamos a poder estar abrazados con gente que queremos, no vamos a poder estar haciendo poco en los conciertos, no vamos a poder estar haciendo un montón de cosas que queremos, pero bueno, ojalá Exacto. que aprendamos de esto. Omar, sé que nos queda muy poquito Se nos tiempo. pasó el tiempo Déjame volando. poner, Se nos sí, pasó volando. ya son casi las 7. Déjame poner una pregunta que se estuvo repitiendo. Esta no es más que nada si se contagia a través de los objetos el coronavirus. Yo entiendo que en realidad es por vías aéreas, o sea, si tocas algo y después te llevas las manos a la boca, ¿no? El virus entra por lo que se llama la T, digamos, de la cara. Entra por la conjuntiva de los ojos, la nariz y la boca. Por ahí entra, porque si te cae en la piel, Claro. no pasa nada, te lavas con agua y jabón, no pasa nada. El problema es que sí, mucha gente por ahí estornuda en su mano, agarra un picaporte y otra gente podría agarrar ese picaporte y tocarse la cara. Claro. Y por eso insistimos en lavarse las manos, no tocarse la cara y usar barbijo, porque eso reduce que vos escupas o estornudes en otros lugares. Pero la cantidad de gente que se contagia a través de estar cerca de otra persona es la gran cantidad de gente. El 80, 90, no sé cuánto exactamente, pero la gran mayoría de gente se contagia por no respetar las normas. Estaba leyendo hoy una encuesta, no es de acá del país, pero debe ser lo mismo, 700 adolescentes, el 70% hace caso en desinfectando, usando alcohol en gel, pero el 69% no hace caso en no juntarse a menos de 1 metro de 2 personas, ¿no? Cuando la indicación es menos de 2 metros. Entonces realmente es un defecto que tenemos nosotros los humanos que queremos socializar bueno, como especie, y está bien, pero tenemos que tener en cuenta que esa es la vía más frecuente de transmisión. Entonces no hay que ser tan paranoico con sacarse toda la ropa y lavarla, si vas a ir al chino a comprar un paquete de harina y volver, o de yerba y volver. Lo que hay que hacer es no estar a menos de 2 metros de la gente. Y con eso la gran mayoría de los casos se van a evitar. Perfecto. Y la última pregunta y te liberamos. ¿Qué pasa si después del 17 de julio seguimos con más de 2.000 casos diarios? Yo creo que vamos a volver a la fase 4 que habíamos dicho antes y vamos a tener que dejar pasar un tiempo y cuando pasemos de 2.000 casos a 3.000 casos vamos a tener que volver a cerrar. Quiero decir, lamentablemente no hay muchas soluciones. Tampoco se puede seguir en esta fase 1 permanentemente porque la gente sí, ahora que está muy necesitada y necesita abrir y salir y descongestionar, entonces quizás se tenga que abrir 2 semanas, un mes y después volver a cerrar. Por eso mientras más tiempo nos quedemos ahora, más éxito podemos tener y menos riesgo de tener que volver a cerrar en el futuro. Perfecto. Bueno, Omar, te agradezco mucho por este encuentro. La verdad, muy claras todas tus respuestas. Así que de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo cuando me necesiten y si no, bueno, nos buscan por Dale. acá, por Huésped, por SADI, donde encuentren información. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. De nada. A ver. Yo me voy a quedar un segundo más explicando. Dame un segundo. Ahí va. Ahí ya lo liberamos a Omar, pero mientras tanto, y vamos cerrando ya casi el vivo, les quería contar que en redacción, para los que no nos conocen y algunos ya nos siguen y se están sumando a este vivo, eh, nosotros hacemos lo que nos llamamos periodismo humano, o sea, contamos historias con la gente y ustedes también pueden ser parte de nuestro periodismo y algo muy importante en redacción es si quieren sumarse como miembros, ustedes pueden hacerlo haciendo un aporte a elección, lo que quieran y puedan, y van a estar más cerca de nuestro periodismo. Siempre nos parece muy importante escucharlos a ustedes, lo que tienen para decir, leemos todos sus mensajes y eso pueden hacerlo aún más y estar aún más cerca nuestro siendo miembros y pueden hacerlo desde redacción.com.ar/miembros. Quedaron algunas preguntas más sin responder, pero nosotros las vamos a estar recolectando y las vamos a seguir leyendo una vez que terminemos esto y hay muchas que nos parezcan interesantes también las podemos responder por otra vía. Así que les agradezco a todos los que se sumaron.
Muchas gracias por estar en este vivo y espero que les haya resultado interesante. Así que nos vemos la próxima a todos.